las 8:34 y ahora nos toca hablar de un tema complejo. Siempre es un tema complejo porque el INPE ha interpuesto Han denunciado al INPE, han interpuesto una denuncia, un habeas corpus contra el INPE por trasladar a internos por medidas de seguridad. Hay que reconocer que cada vez que hay traslado de internos de un penal a otro hay laberinto, ya sea por los familiares, porque además se les saca para que no estén, a veces para que no continúen delinquiendo, se les manda a otros penales de máxima seguridad, y por eso le vamos a preguntar al señor César Cárdenas, que es el presidente del INPE, por qué se han tomado estas medidas y quiénes son los que están reclamándola. Durante el año 2019, el INPE realizó 1,182 traslados por medidas de seguridad. ¿Cómo está, señor Cárdenas? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos, muy amable. Efectivamente, señora del Río, el 15 de julio, a los días que yo asumí la presidencia del INPE, se realizó un operativo dentro del establecimiento penitenciario de Lurigancho, en razón a que días antes la propia Policía Nacional había desarticulado una banda de delincuentes que venía realizando acciones de extorsión en distintos puntos de la capital. Entre las personas que se detienen en ese momento, la información que la policía nos logra pasar es de que había personas dentro del penal de Lurigancho que coordinaban también este tipo de acciones delictivas y que además facilitaban armamento. Desde dentro del penal. Desde dentro del establecimiento penal. Por eso, teléfonos celulares. A partir de coordinaciones, visitas, entre otras cosas, armamos un operativo. Por eso estar en determinado lugar determina el comportamiento de un reo. Efectivamente. Entonces, nosotros, ante esa información de la Policía Nacional, armamos el 15 de julio un operativo. Intervenimos el pabellón 11B del penal de Lurigancho y encontramos a las personas que estaban involucradas con esta circunstancia. La norma, la ley y el Código de Ejecución Penal nos obliga a que tomemos decisiones garantizando los derechos de las personas privadas de libertad, como tiene que ser, pero nos permite tomar determinadas medidas que justamente atenúen el control o desarticulemos situaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Y en ese momento, una vez que se hizo el operativo, se tomó la decisión de retirar inmediatamente del establecimiento penitenciario a dos personas que estaban purgando condena. Al señor Carlos Eduardo Luna Victoria Purizaga, o, porque tiene dos identidades, Carlos Luna Victoria Purizaga, y al señor Miguel Vilches Huamanchagua o Carlos II Guadaña Álvarez. Personas que están involucradas y que tienen una condena por asesinato de policías, por afectación de policías, por actos de extorsión, por actos vinculadas a bandas criminales. Y los retiramos inmediatamente para efectos de que la población penitenciaria en ese momento, porque estos señores fungían como pseudo representantes de ese pabellón, inmediatamente los retiramos de los pabellones, los trasladamos en tránsito a Ancón 2 y posteriormente, luego del procedimiento que la ley nos obliga, los trasladamos a Cochamarca, donde permanece. La ley faculta al INPE al traslado de estos internos cuando se encuentran en este tipo de situaciones. Son delincuentes que siguen operando entre los penales, se detecta esta situación y se les traslada a otra ciudad. ¿Qué ha pasado con el Poder Judicial? Y ahí es importantísimo. Los familiares que de estos señores lo que han hecho es interponer un habeas corpus. Y el primer juzgado penal de San Juan de Lurigancho, que dirige la doctora María Velázquez Pinedo, ha dispuesto que retornemos a estas dos personas a Lurigancho. Para que sigan delinquiendo. Al mismo penal de donde los hemos sacado porque había un nivel de descontrol y de actos ilícitos que nosotros teníamos que resolver. Y que con esta medida justamente lo resolvimos. ¿Cuál es el argumento que la jueza Nicolasa Velázquez Pinedo, para nombrarla, puede dar para deslegitimar una decisión tomada por la INPE que afecta a dos delincuentes condenados a 25 y 15 años, entre otras cosas, por haber asesinado policías? Mire, eso es lo que resulta indignante acá. Mire, queremos comprender qué argumento ha usado esta señora jueza y saber qué trayectoria tiene para poder comprender por qué ha tomado esta decisión. Mire, esto es un tema que es importantísimo que todos los jueces a nivel nacional
tengan que tener un nivel de conocimiento adecuado. Hay dos formas de intervenir siempre para efectos de los traslados de los internos para evitar arbitrariedades. Lo que ellos señalan es que ha habido una arbitrariedad en la conducción y en el destino del traslado de estas dos personas. Lo que pasa es que hay dos formas de intervenir. Una, la que establece el Código de Ejecución Penal, en donde nos dice que todo traslado tiene que ser previo un procedimiento de averiguación, de indagación, donde hay una resolución directoral que ordena el traslado de las personas a otro lado, por salud, por medidas judiciales, por razones de seguridad personal u otro tipo de situaciones. Pero hay situaciones excepcionalísimas que el decreto legislativo 1325 nos faculta tomar medidas inmediatas, en donde yo no puedo esperar por una razón de seguridad del penal, hay una seguridad de las matanza, personas, un incendio, un motín, una reyerta. Yo no puedo esperar a transitar todo el procedimiento regular para efectos de tomar en el momento medidas. ¿Qué es lo que se estableció en esa circunstancia ahí? ¿Qué dijo la jueza? Lo que señala es que no hemos cumplido lo que dice el procedimiento del Código de Ejecución Penal, que es que debimos hacer primero una indagación, permitirle defenderle y luego, como consecuencia de todo eso, recién disponer el traslado. Lo que pasa es que la jueza ha leído solamente una parte del Código de Ejecución Penal, la parte en donde regularmente para hacer traslados se hace este tipo de medidas. Lo que no ha leído la jueza es el decreto legislativo 1325 que dice en qué medidas excepcionalísimas el INPE puede tomar una decisión de esta índole. Finalmente, nosotros somos los responsables de poder decidir qué hacemos con una persona cuando está dentro del sistema penitenciario. En qué momento lo mantenemos en un establecimiento ordinario, en qué momento lo pasamos a un régimen especial, en qué momento tenemos que tomar una medida para poder atenuar o evitar un motín, una reyerta, unas circunstancias de esta índole. Sin que eso no signifique que puedan seguir haciendo investigaciones, indagaciones, esclarecimientos. Pero yo no me puedo tomar el lujo, cuando me dicen inmediatamente, hay dos personas que están vinculadas a hechos ilícitos, el penal o el pabellón, donde ellos fungen como pseudo representantes, si no tomamos la medida en este momento, se van a levantar para tratar de hacer causa común, para evitar que los traslademos, como ha ocurrido muchas veces. Entonces, nosotros lo que hemos tomado es una decisión responsable que la asumimos ciertamente. ¿Y van a quedarse pero que lamentablemente ¿Van ustedes a acatar esta disposición? Mire, ¿Ya los trasladaron ya? No los hemos trasladado, pero hay una orden judicial de trasladarlos lo más antes posible al Lurigancho. Hay algo que no me queda claro. Sí. Cuando los jueces dan una sentencia firme en la persona o se dicta una prisión preventiva, le entregan el reo al INPE y es el INPE el que, de acuerdo con las características del delito, de la persona y etcétera, decide a qué penal lo manda. Nunca un juez manda a un reo con una etiqueta de a mí me lo pones en el Lurigancho o lo manda. Entonces, ¿por qué tendría que intervenir ahora la justicia en una decisión que siempre le compete al INPE? ¿No? Por eso, y lo que no parece tener ningún sentido. Lo que nos parece además extraño, señora del Río, es de que en los habeas corpus o en los procesos constitucionales, eso lo saben todos los abogados, no hay etapa probatoria. Es decir, hay un nivel, tiene que estar absolutamente clarísimo la vulneración para efectos de poder tomar una decisión de esta índole. Y acá lo que debe hacer la jueza es hacer un nivel de esclarecimiento y como en el habeas corpus no se puede hacer, debió en todo caso pedirnos, oiga, dennos las explicaciones correspondientes, cuáles son las medidas de seguridad que ustedes alegan. Pero además toda esa información lo tenía la jueza. La Procuraduría se la alcanzó en su momento. Vamos a pedirle, por favor, al presidente del Poder Judicial o en todo caso a la OCMA. Hay un organismo además, Fernando, Patricia, encargado de evaluar casos emblemáticos para precisamente darles un tratamiento especial. Esperemos que la OMA y ese organismo del Poder Judicial intervengan en esta oportunidad. Y esperamos también, además, que la sala que va a revisar el habeas corpus, que debería pronunciarse en los días siguientes, tome en consideración ambas cosas. No solamente el procedimiento regular de traslado de las personas, de los internos o de privados de libertad, sino el procedimiento que establece el decreto legislativo 1325 que nos autoriza en este tipo de situaciones tomar medidas, porque de lo contrario, imagínense, hoy día pasar una situación del mismo índole y los jueces estarían obligándonos a transitar todavía todo un procedimiento regular que no se aplique en situaciones excepcionalísimas. Esperemos la rectificación en segunda instancia del habeas corpus. El asunto está que como las decisiones en primera instancia, independientemente de la apelación, hay que ejecutarlas. O sea que la medida cautelar se mantiene y se aplica. Se mantiene y se aplica, antes de saber la apelación. Justamente, lo que quisiéramos es que la Sala Penal de Apelaciones de San Juan del Lurigancho pueda resolver lo antes posible, porque de verdad
1.182 traslados de esta misma índole hemos hecho todo el año 2019. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia que tendría una decisión, un precedente de este índole? Que los 1.182 personas que hemos sacado de un penal a otro por temas de seguridad, efectivamente reclamen el mismo tratamiento. Y eso sería una situación que desborde toda situación de control y seguridad en los penales. Y eso no puede ocurrir. Muy bien. Y yo quisiera recordar que hay un capitán de la Policía Nacional que ha sido asesinado por la banda, que es presumida dirigida por uno de estos señores, y que hay varios suboficiales que han quedado heridos por las acciones de estas personas trasladadas, beneficiados por esta señora jueza Nicolasa Velázquez. Gravísima entonces la denuncia que nos trae hoy el señor César Cárdenas, presidente del INPE. Estaremos al tanto de cómo se resuelve Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 8:45. Pausa. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.